El primer latigazo desgarró su blusa. El segundo abrió su piel. Pero ella no lloró, ni una sola vez. Eleanor Grace permanecía descalza bajo el sol abrasador, el polvo rojo arremolinándose a sus pies, de cara a la capilla de San Vicente, un lugar que alguna vez predicó misericordia y salvación, pero que hoy era el escenario de su humillación pública. Sus brazos estaban atados al poste de amarre, la cabeza inclinada no por culpa, sino para ocultar el fuego que aún ardía en sus ojos. El pueblo se había reunido con rapidez. Rostros que apenas ayer se apartaban de ella, ahora se apretujaban con ansias de presenciar lo que creían era justicia divina. ¡Fornicación!, rugió el reverendo Alden entre golpes. ¡Engaño! ¡Desobediencia a Dios! La mujer junto al sheriff asintió solemnemente. La esposa del alcalde se secó los ojos, aunque era difícil saber si era por lástima o por satisfacción. Nadie dio un paso al frente. Ni siquiera cuando el sexto latigazo tiñó de sangre los escalones de piedra de la capilla. Eleanor tenía 27 años, no estaba casada y no pedía disculpas. Se había hecho cargo de la herrería de su padre tras su muerte. Nunca sonreía cuando los hombres la llamaban cariño. Nunca agachaba la cabeza para agradar. Cuando su vientre comenzó a hincharse, la consecuencia del hijo de un banquero que se metió en su cama con manos limpias y promesas vacías. El pueblo finalmente tuvo la excusa que había estado esperando. Una mujer que no se arrodillaba. Tenía que ser quebrada, hasta que el silencio cambió. No fue ella, no fue la multitud. Fue desde el borde de la plaza donde un hombre dio un paso al frente. Era un forastero con una gabardina cubierta de polvo, sin placa, sin rifle, sin excusa para pertenecer. Y aún así, caminó entre la gente como si no estuvieran allí. El predicador vaciló. Eleanor alzó la cabeza, sangre en su labio, el cabello enmarañado, pero sus ojos no suplicaban. No lo conocía, pero algo dentro de ella sí lo hacía. El hombre subió los escalones de piedra de la capilla, extendió la mano hacia el nudo, y lo desató sin decir palabra. Nadie se movió, ni siquiera el sheriff. Cuando cayeron sus brazos, Eleanor se desplomó. El hombre la atrapó en plena caída, la sostuvo como si ya lo hubiera hecho antes, como si fuera precisamente para eso que había nacido. Aún así, no dijo nada. La envolvió con su abrigo y se colocó entre ella y el pueblo, una muralla silenciosa que nadie se atrevió a cruzar. Nadie lo siguió. Ni un solo hombre lo cuestionó. El vaquero caminó por la calle con Eleanor en brazos, su sangre empapando su abrigo, sus botas firmes sobre la tierra agrietada que jamás conoció a un hombre como él. Ella flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, los labios entreabiertos, los ojos aleteando como alguien atrapado entre el dolor y el sueño. Sus dedos apenas se curvaban, aferrándose al cuello de su abrigo como si, de algún modo, ya supiera que estaba, finalmente, a salvo. Él no llevó a Eleanor al doctor. No llamó a ninguna puerta. Simplemente caminó más allá de la plaza del pueblo, más allá de las escaleras, cargándola como si no existiera otro mundo. Pasaron junto a la herrería, al pozo seco, y llegaron al límite del pueblo. Allí se alzaba una vieja cabaña de madera derruida, que una vez perteneció a la viuda Grafton, abandonada desde la inundación. Nadie había venido a enterrarla. Nadie pensó que alguien lo haría. Él empujó la puerta con cuidado, la colocó con suavidad sobre un catre destrozado, y comenzó a lavar sus heridas con agua de su propia cantimplora. Sus movimientos no eran torpes, eran precisos, cuidadosos, como los de alguien que ha remendado cosas rotas antes, no porque debía, sino porque creía que merecían algo mejor. Ella despertó en algún momento durante la noche, el dolor pulsando a lo largo de su columna como un rayo lento. El abrigo, su abrigo, seguía sobre ella, pesado con el olor a tierra, tabaco y algo que recordaba vagamente a salvia. Él estaba sentado junto a la puerta, apoyado contra la pared, el rostro oculto en la sombra. El ala de su sombrero bajada, pero ella podía ver sus ojos,
del color del crepúsculo. ¿Por qué?, susurró el Ellanar. Su voz estaba quebrada y reseca. Él no se movió, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara a un recuerdo hablar en lugar de a ella. Ni siquiera me conoces. Aún sin respuesta. Solo silencio. Entonces, él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo viejo, una tira de cuero desgastada, con los bordes deshilachados y cosida a mano. Ella ahogó un jadeo. La correa de marcar de mi padre. Se perdió en el incendio, dijo en voz baja, incrédula. La busqué durante semanas. Él no dijo nada, simplemente la colocó sobre la mesa entre ellos. El Ellanar la miró como si pudiera desvanecerse. Las iniciales seguían allí, y la estrella que su padre, ebrio, había tallado un domingo, grabada en el borde. ¿Lo conocías?, preguntó. ¿A mi padre? Él parpadeó una vez, luego volvió a meter la mano en su abrigo, esta vez sacando un pedazo de papel doblado y envejecido. Lo deslizó por la mesa hacia ella. Las manos de Ellanar temblaban al abrirlo. Era un boceto, tosco, con manchas de carbón, apenas sostenido pero inconfundible. Su padre, riendo, con una niña pequeña sobre sus hombros. Ella. Se cubrió la boca, los ojos ardiendo con lágrimas que llegaron demasiado rápido para detenerlas. ¿Quién eres?, susurró. Él señaló la esquina inferior del papel, una firma. M. Grafton. Su aliento se detuvo. Miriam Grafton. La viuda que vivía al borde del pueblo. La que, decían, acogía a todo lo perdido, humano o no. Decían que murió en la inundación, que ningún familiar vino a enterrarla. Pero ella tenía un hijo. Tú estabas allí, dijo el Ellanar atónita. Nos viste ese día. Él asintió. ¿Por qué no dijiste nada? Aún no respondió. Así que ella lo miró de verdad. Miró cómo se tensaba su mandíbula al respirar, la cicatriz que cruzaba su ceja como una frase inconclusa. Él no había venido a rescatarla. Había venido a devolver algo, un recuerdo, una bondad, una verdad que nadie más había llevado. Me viste antes que ellos, murmuró. Y ahora estás aquí otra vez. Sus ojos se encontraron. Ninguna palabra fue pronunciada, pero el silencio entre ellos estaba lleno, lo bastante profundo para contener todo lo que ninguno había dicho nunca. Afuera, el viento cambió. Y por primera vez en semanas, el Ellanar Grace no se sintió avergonzada del nombre que llevaba. A la mañana siguiente, el Ellanar salió de la vieja cabaña de madera. Nadie la llamó, nadie la esperaba. Solo el aire parecía contener la respiración, espeso y quieto, como si el día mismo no supiera qué haría a continuación. El polvo se arremolinaba en torno a sus tobillos desnudos. Llevaba el abrigo parchado de su padre. Las mangas le quedaban largas, los hombros sueltos. Debajo, vendajes cubrían heridas que aún no habían cicatrizado, que aún susurraban el recuerdo del cuero sobre la piel. El hombre que el pueblo había comenzado a llamar el silencioso la seguía, no a su lado, sino lo suficientemente cerca como para que nadie se atreviera a hablar. Su paso era lento y firme, como el ritmo de algo antiguo que se negaba a ser apresurado. No huyeron, como otras mujeres antes que ella. No cambiaron de nombre ni de condado. No desaparecieron bajo una manta de vergüenza. El Ellanar caminó directamente hacia la vieja herrería, que aún se mantenía en pie, aún esperando. Abrió el candado oxidado con la misma llave que siempre colgaba de su cinturón. La puerta chirrió al abrirse, no como un sonido de ruina, sino de regreso. Dentro, la herrería estaba tranquila, fría, silenciosa, excepto por el susurro de la memoria aferrada a las herramientas cubiertas de hollín. Entonces encendió el fuego. No fue solo una chispa, fue una llama completa. Una declaración, una resurrección. El primer golpe de su martillo resonó en las calles como una campana que repicaba por todo lo que había intentado silenciarla. No era solo hierro lo que golpeaba, era la historia misma. Al mediodía,
El pueblo empezó a acercarse, no para ayudar, no para hablar, solo para mirar. El hijo del alcalde cruzó la calle, la vio junto al yunque y se puso pálido. No saludó, no se detuvo, y el eyanar lo dejó pasar. Él no había dicho una palabra cuando la arrastraron fuera, no merecía una ahora. Pero lo que hizo que tropezara no fue solo ella, fue el hombre a su lado, el silencioso. Estaba justo detrás de la herrería, martillando lentamente. Las mangas arremangadas hasta los codos, viejas cicatrices expuestas, silenciosas como inscripciones en piedra. Nunca levantó la vista, nunca pidió pago. Pero se quedó. Un niño se acercó tímidamente, con los ojos muy abiertos, y una moneda de cobre apretada entre los dedos. El eyanar se arrodilló, tomó la moneda y le entregó una pequeña herradura. Grabada en ella había una sola estrella, la misma del sello de su padre. El niño sonrió y corrió. El eyanar no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Miró al hombre. Él sostuvo su mirada, firme, sin pestañear. Ella ya no era la historia que el pueblo había querido. Era ahora la que no podían ignorar. A él lo llamaban el silencioso, mucho antes de que sostuviera a el eyanar. Nadie sabía de dónde había venido. Nadie recordaba cuándo llegó. Pero después de aquel día en la herrería, el pueblo empezó a entender. A veces, el hombre más fuerte es aquel que no dice nada. Cuando el piano del salón se rompió, él lo arregló con 3 clavos y un alambre de su alforja. Cuando el fuelle de la herrería se agrietó, construyó uno nuevo con madera rescatada de la vieja cerca de la capilla. Nunca cobraba, nunca asentía, pero trabajaba. Nadie se le acercaba, excepto el eyanar. Ella hablaba alrededor de su silencio como si fuera un idioma que solo ella comprendía. Por las tardes, cuando la luz del sol se estiraba sobre el tejado de hojalata de la herrería, el eyanar colocaba 2 tazas sin preguntar. Una es té, la otra, café, decía suavemente, sin apartar la vista del fuego. Él nunca respondía. Solo extendía la mano y tomaba el café. Un día, ella notó un giro de cicatrices antiguas en su muñeca derecha, sanadas, pero profundas, como algo que se había roto y nunca se había olvidado del todo. «Eres zurdo, ¿verdad?». Él no habló, solo levantó lentamente su mano izquierda, imitando el gesto de desenfundar, el hábito de alguien que solía disparar y tal vez ya no podía. «¿Qué pasó?», preguntó ella con suavidad. Ninguna voz, solo 4 golpecitos de sus dedos sobre la mesa. Luego una pausa, y luego 4 más. El eyanar parpadeó. «¿Código Morse?». Se inclinó hacia él. «Trampa», tradujo en voz alta. Él no la miró. No hacía falta. La historia ya había sido contada. Desde entonces, ella empezó a comprender su lenguaje. El modo en que movía los objetos con precisión. El cuidado con que doblaba su abrigo cada mañana. La forma en que sus ojos siempre la buscaban primero, incluso antes de que el fuego calentara el aire. Una tarde tranquila, el eyanar abrió una caja. La única cosa que había salvado del incendio, años atrás. Dentro estaban los restos de lo que su antigua vida había dejado atrás. Cartas con los bordes quemados. Una fotografía tan desvaída que casi había desaparecido. Una moneda del tiempo de guerra de su padre. El hombre silencioso se sentó a su lado. Recogió cada objeto con la misma reverencia que se le da a los tesoros familiares. No con curiosidad, sino con reconocimiento. Cuando alcanzó la última pieza, un dedal de plata chamuscado, no dijo una palabra. Simplemente cerró con suavidad los dedos de ella alrededor del dedal y la miró a los ojos. Ella no lloró. Nunca había llorado por lástima, pero algo dentro de ella cambió. Cuando el mundo me gritó y me dio la espalda, susurró. Tú me sostuviste sin una sola palabra. Y de alguna manera, ese silencio, esa quietud firme y elegida, reconstruyó más que cualquier disculpa podría haber hecho jamás. Cada noche después de eso,
se sentaban juntos en el columpio del porche, que Eleyanar había reconstruido con sus propias manos. Sin promesas, sin declaraciones, sin necesidad. Solo la madera crujiendo, el cielo naranja, y dos personas que habían visto demasiado como para molestarse con palabras que siempre se quedaban cortas. Era casi el anochecer. La luz comenzaba a retirarse del umbral como un espíritu que retira la mano. Eleyanar se limpiaba el hollín de las palmas, aún calientes del fuego de la herrería. A su lado, el hombre silencioso inspeccionaba herramientas. Con calma, deliberadamente, como si cada tornillo y bisagra llevara un recuerdo enterrado. Entonces llegó el golpe a la puerta, no urgente, no temeroso, pero equivocado. El hombre se adelantó, la mano descansando levemente sobre el cuchillo oculto tras su cinturón. Sus ojos no parpadearon. Eleyanar se levantó, se secó las manos y abrió la puerta con una respiración que no sabía que había estado conteniendo. Allí estaba el reverendo Alden, el hombre que una vez había azotado su cuerpo en nombre de Dios. Ahora, su cuello estaba almidonado, las botas brillantes, el cabello peinado y engominado. Pero el olor a podredumbre aún se aferraba bajo el almidón. «He venido a hablar», dijo, la voz más baja que antes, como alguien que teme lo que el silencio podría responder. «¿A hablar?», repitió Eleyanar. «¿O a pedir perdón?». El reverendo desvió la mirada más allá de ella, sus ojos escaneando las sombras como si pudieran confesar algo por ella. «Se dicen cosas», murmuró, «sobre tu desafío, sobre el hombre que está contigo, sobre el hijo que llevas». Ella no se movió, no parpadeó. Solo se giró ligeramente para que el hombre silencioso detrás de ella quedara a la vista. Inmóvil, ilegible, pero completamente presente. «Perdiste el derecho a hablar sobre mi hijo», dijo con frialdad. «El momento en que levantaste la mano, en lugar del corazón. Actué según las escrituras», insistió él. «No», su voz era baja pero afilada. «Actuaste por miedo». El aire en la habitación se hizo más denso, no caliente, no frío, solo cargado con algo pesado y no dicho. «Me castigaste», continuó, los brazos cruzados, para que otros se mantuvieran en silencio. Y sin embargo, aquí estoy. Los ojos del reverendo se desplazaron hacia el hombre a su lado. Algo amargo relampagueó en su rostro. «Él no pertenece aquí». «Yo tampoco», dijo ella. «Ya no. He sobrevivido al juicio de este pueblo». Los labios del reverendo se apretaron. «El orgullo es un pecado, señorita Grace». «Y la cobardía», respondió, «es una plaga, una que he dejado de heredar». Él dio un paso atrás, sin bendición, sin disculpa, ni siquiera su nombre. Y Eleyanar, por primera vez, sonrió al cerrar la puerta, porque ya no necesitaba su permiso para hablar. Detrás de ella, el hombre silencioso metió las tenazas en las brasas. Sacó una brasa encendida y la presionó dentro de un molde. Una marca, no de castigo, sino de elección. Un círculo sin ruptura. Por primera vez en su vida, Eleyanar Grace llevaría una marca que significaba que no pertenecía a nadie, más que a sí misma. La tormenta llegó como un espíritu con asuntos pendientes. Nubes bajas arrastrándose por el cielo, el viento aullando entre los árboles como si llorara algo enterrado desde hace tiempo. Y el trueno no sonaba como clima, sonaba como memoria. La mano de Eleyanar se aferró al borde de la mesa. La primera contracción llegó sin advertencia, pero su cuerpo lo sabía, y él también. El hombre silencioso no se inmutó. Avivó más el fuego, hirvió agua. Desnudó la cama con manos que ya sabían qué hacer cuando algo frágil estaba por llegar. Ella le sostuvo la mirada. «Es hora», susurró. Él asintió. No se llamó a ninguna partera. Nadie salió de la cabaña, porque ese niño no iba a nacer con testigos. Iba a nacer con guardianes. Afuera, el viento se volvió violento, arrancando el techo como si quisiera entrar.
Pero el Ellanar fue más fuerte. No gritó de miedo, rugió de poder. Su aliento se volvió fuego. Su columna se arqueó, empapada de sudor, de dolor, y de algo más antiguo que ambos. Y cuando su voz finalmente se quebró, cuando el niño llegó, no lloró de debilidad. Lloró porque algo se había roto en ella que jamás podría cerrarse de nuevo. Un hijo, con el rostro enrojecido, furioso, vivo. «Se parece a mí», susurró entre labios temblorosos. El hombre se arrodilló. Rozó la mejilla del bebé con el dorso de su dedo. Una sonrisa apenas visible, más un destello de luz que una forma, apareció en su rostro. «¿Quieres nombrarlo tú?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. Y ella entendió. El niño no cargaría con la vergüenza de ningún hombre, ni el fantasma del que huyó, ni la mancha del cinturón del predicador. Solo fuego y silencio, y la quietud firme de un hombre que eligió quedarse. «Entonces lo nombraré como el viento», dijo, «porque nunca se rompe, incluso cuando el cielo lo hace». Esa noche no durmieron. Se turnaron para sostener al niño, acunándolo en sus brazos, sin canción de cuna, solo el crujir del fuego y el trueno finalmente desvaneciéndose en el amanecer. 3 semanas después, el Ellanar regresó a la plaza del pueblo. No para probar nada, no para enfrentar fantasmas, sino porque quería un caramelo de limón del viejo mercado, y se negaba a vivir como una fugitiva dentro de su propia piel. Su bebé dormía tranquilo contra su pecho, envuelto en una manta cosida con tela de las camisas de su padre. El cabello de el Ellanar estaba suelto. El hombre que aún llamaban el silencioso caminaba a su lado, lento y seguro, como si el tiempo obedeciera a sus pasos. Nadie los saludó, pero tampoco nadie los detuvo. La gente se hacía a un lado, no con hostilidad, sino con una especie de reverencia, como si la naturaleza hiciera espacio para una tormenta que no entendía. La iglesia permanecía en silencio, las puertas cerradas, sin campanas, sin sermón. Algunos decían que el reverendo Alden había pedido ser transferido al este, otros, que aún vivía en el pueblo, pero que nunca más volvió a predicar sobre mujeres desde el día en que el Ellanar se levantó en su propio nombre. Ella pasó junto a la capilla sin detenerse. No debía ninguna oración a muros que una vez llamaron a su cuerpo pecado. Un niño saludó desde la ventana de la panadería. El Ellanar sonrió. Las pequeñas cosas empezaban a regresar. Esa noche, después de que el niño se quedó dormido bajo la manta de algodón que ella misma había cosido a mano, el Ellanar se sentó junto al hogar. Él estaba allí, tallando algo pequeño con su cuchillo. Ella observó en silencio mientras la figura tomaba forma. Un caballo de madera, no perfecto, pero familiar. «Mi padre hizo uno como este», susurró, «la noche que murió mi madre». Él la miró. Sus ojos suaves y firmes bajo el ala de su sombrero. Ella colocó el caballo de madera junto al bebé, y luego se volvió hacia él. «Lo que me diste», dijo despacio, «no fue un rescate. Fue un lugar al que volver, cuando ya nadie más me esperaba». Él se levantó. Ambos quedaron de pie allí, sin promesas, sin palabras, solo el silencio firme de dos almas que ya no necesitaban traducción. Él le rozó la mejilla con los dedos, y ella se inclinó hacia ese gesto. Afuera, mientras el crepúsculo se deslizaba por el porche y la herrería detrás de ellos comenzaba a enfriarse, el pueblo empezó a olvidar cómo definirla. Pero ella recordaba exactamente quién era.